¿Sabías que el trazo de Nesa es muy similar al de una ciudad de Estados Unidos? De acuerdo con el urbanista Héctor Quirós, es una ciudad más ordenada que sectores construidos de manera planificada, gracias a sus calles rectas y lotes uniformes. Mantiene esta estructura desde 1963, año en que fue fundado el municipio, e incluso, aunque es una de las ciudades con mayor densidad de población del país, a menudo se le ha comparado con el condado de Queens, Nueva York, que tiene características muy parecidas, tanto así que hasta puedes comprobarlo con un mapa. Evita enfermarte de COVID-19 con las siguientes medidas en tu arreglo personal. 1. Usa camisas, blusas o camisetas de manga larga. 2. No uses accesorios, en especial aretes, collares, relojes, pulseras o anillos. 3. Si tienes cabello largo, recógelo en una coleta si vas a salir de casa. 4. De preferencia evita dejarte crecer las uñas o usar esmalte, ya que podrías acumular virus y bacterias. 5. No te maquilles en el transporte público, ni compartas tus cosméticos. 6. Cámbiate de ropa a diario. 7. Báñate cada vez que regreses del trabajo. Así procuras tu salud, la de tu familia y la de tus compañeros del trabajo. Cuídate, unidos saldremos adelante. Nesa, ciudad de todos. Gobierno municipal. Usted escucha Radio Nesa, radio para todos. Transmitimos desde Avenida San Ángel y José Vicente Villada, código postal 57710. Teléfonos en cabina 5550-350725. Síguenos en Facebook en @Radio Nesa Oficial. Radio Nesa, radio para todos. Una emisora del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl. Hola, amigos de Mundo Enigma, muy buenos días en este miércoles 13 de enero del 2021, comenzando nuestro segundo programa, nuestra segunda emisión de Mundo Enigma de este 2021. Y pues seguimos con esta cuestión de la pandemia. Aparentemente ya está comenzando la vacunación y esto, amigos, hará un poco más parecida a la vida a como la teníamos antes de que apareciera este fenómeno pandémico. Ya es ahora imperativo que se haga esta vacunación porque se descubrió que hay una variante que es un poco más contagiosa, se contagia más rápido que la anterior, aunque no es más agresiva según nos dicen las autoridades sanitarias. Y bueno, pues hay que buscar ya a los que les corresponde la vacuna y seguirnos cuidando, seguir con las recomendaciones sanitarias. Bueno, dicho todo esto, vamos a hablar de algo pero muy enigmático el día de hoy. Recuerden que no solamente hablamos de enigmas de orden paranormal o de este tipo de cuestiones, sino también de muchos de los enigmas que surgen de la naturaleza humana, muchos de los enigmas que de alguna manera los seres humanos hemos, a través de nuestro actuar, a través de nuestro pensar, de nuestro vivir, de nuestro sentir, llevamos o traemos a este mundo. Generalmente nosotros somos prácticamente la única especie que devora el misterio, la única especie que entiende este concepto del misterio. Y bueno, pues este mundo es un mundo sumamente misterioso. Recuerden ustedes, amigos de Mundo Enigma, que hemos estado hablando sobre algunos temas que tienen relación con la naturaleza de nuestro ser, que tienen también relación con la tecnología, que tienen relación con los nuevos caminos que el conocimiento humano va desarrollando y que de alguna manera van encontrando otras alternativas que puedan ayudarnos a mejorar nuestro entorno y a mejorar nuestra vida aparentemente. Bueno, pues
Vamos a hablar hoy de esta cuestión de la psicología, la tecnología y el Frankenstein digital, que esto ha venido representando. ¿Por qué digo el Frankenstein digital? Porque ha modificado sustancialmente muchas de nuestras conductas y nuestros hábitos, aunque con el paso del tiempo no nos hemos dado cuenta de este tipo de situaciones. Si no lo creen, vean ustedes y sumen cuánto tiempo de su atención están metidos en la pantallita de un teléfono celular, en la pantalla de una computadora o en la pantalla, frente a la pantalla de una televisión, o incluso cuánto estamos hablando con las bocinitas inteligentes de uso domótico. Recuerden ustedes que la domótica es esta cuestión de las bocinitas estas inteligentes de las compañías tecnológicas, con las que se puede ir alternando comandos de voz o operaciones de voz para platicar, para escuchar música, para dar instrucciones de manejo de dispositivos, todas estas cuestiones. Bueno, pues todo esto es parte de este misterio, de este enigma que estamos hoy tratando. Con estas bocinitas inteligentes se puede estar platicando, se puede estar jugando, se pueden dar directivas para los dispositivos de la casa, luz, pantallas, cafeteras, regadera, etcétera, etcétera. Por otro lado, y digamos, como punto de encuentro de la concepción de este programa, es cómo y de qué manera esto afecta nuestra psicología, porque evidentemente nosotros venimos de un mundo donde no existían todos estos elementos tecnológicos, donde no existía el internet, donde no existía las bocinitas estas, donde no existía el teléfono celular. De repente aparecen todos estos elementos en nuestra vida y entonces empiezan a cambiar no solamente nuestra manera de actuar, no solamente nuestros hábitos, empieza a cambiar también toda nuestro desempeño en cuanto a los procesos psicológicos humanos. No es lo mismo que te hicieran bullying en la escuela 2 o 3 amigos a que te hagan bullying a través de una red social 1000 gentes o 100 gentes o 500 gentes o toda una escuela, como ha sucedido. Entonces, bueno, pues todo esto ha cambiado y ha modificado sustancialmente nuestra psicología. En eso es en lo que tenemos por eso hablamos de un Frankenstein digital que se ha formado entre la psicología y la tecnología, estas nuevas tecnologías que, digamos, por otro lado, han afectado nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar, porque hoy tenemos que lidiar con bots, con cierto tipo de inteligencia artificial en ciernes, que es de lo que se trata esta mañana aquí en Mundo Enigma. Vamos a hablar del alma, vamos a hablar de la psique o el alma como la comprende la psicología, y vamos a hablar también de los procesos de la comunicación, cómo se interrelacionan estas dos cosas y cómo van formando una nueva estructura psicológica en el ser humano. Vamos a ejemplificar esto, y recuerden ustedes, para que se vean, si no les ha sucedido, que en algún momento de su día ustedes en medio de una plática están refiriéndose a quién compra X producto. Vamos a suponer una pantalla o unos tenis. Cuando ustedes ven su celular,
se dan cuenta de que aparecen referencias al tema que estaban ustedes tocando. Es decir, hablaron ustedes de tenis, o hablaron ustedes de comprar pantallas, o hablaron ustedes de comprar un nuevo celular, o hablaron ustedes de adquirir ropa, y entonces inmediatamente después de esta plática ustedes ven su celular y aparecen ahí alusiones o aparecen comerciales, ahí aparecen notificaciones de estos productos. ¿Qué sucede? Les aparecen estas ofertas. ¿Esto qué quiere decir, amigos del Mundo Enigma? ¿Que el celular adivina? Esa es una opción que tenemos que descartar. El celular no adivina. ¿Qué hacíamos nosotros cuando queríamos conseguir algún dispositivo, unos tenis o ropa o alguna de estas cosas? Teníamos que salir y buscarlo en una tienda. Hoy nos aparecen las tiendas de manera digital dentro de nuestro entorno familiar, de lo más íntimo, ¿no? En nuestra casa. El celular entonces no adivina. ¿Es una coincidencia? Pues tampoco, como dicen por ahí, está muy ojón para paloma. Dicen, no es coincidencia, el celular no adivina. ¿Esto qué quiere decir? Que están los micrófonos y las cámaras de un celular o de un dispositivo de este tipo, una tablet, abiertos de manera remota, y que los algoritmos comerciales trabajan en desplegar esta información a favor del consumo. Eso sería la opción más lógica de estas tres que estábamos sugiriendo. El celular no adivina, tampoco es una coincidencia. Por lo tanto, nuestra tercera opción sería que están abiertos las cámaras y los micrófonos de manera remota, y los algoritmos comerciales se activan y generan despliegan una serie de informaciones a favor del consumo. Es decir, se están volviendo inductores para que nosotros consumamos. Ese es uno de los primeros impactos que se han notado y se han documentado, y que muchos de ustedes pueden ver si ponen atención, porque luego se va haciendo tan inconsciente el manejo y se va uno familiarizando a tal grado con estos dispositivos que ni cuenta se da de cómo están operando y desde dónde y de qué manera y de qué forma nos están induciendo ahora con mucho más poder que antes este tipo de dispositivos. Aunque no podemos culpar a ningún medio, dispositivo digital o tecnológico de manipularnos tácitamente, es cierto que existe lo inductivo y lo persuasivo. Hace ya algún tiempo apareció un libro muy famoso, se hizo muy famoso, que se llamó Seducción Subliminal, de Wilson Bryan Kay. Este libro hablaba sobre la famosa publicidad subliminal. Hoy en día hay muchas otras escuelas que hablan de una especie de publicidad emocional, porque nuestro centro emocional es uno de los más sensibles, nuestra parte emocional. Ahorita vamos a ir hacia ese lugar. Vamos a hablar de cómo está constituida el alma humana, cómo está, más o menos cómo está constituida, porque es una cuestión integral el alma humana. Ahorita vamos a ir hacia allá. Decía yo que no podemos culpar ni a los medios ni a los dispositivos de manipularnos. Sin embargo, sí pueden seducirnos a través de estos impulsos, no impulsos, sino de esta
publicidad bien diseñada a través del lenguaje de colores, del lenguaje de formas, del lenguaje de líneas, de textos que nos pueden seducir para hacernos o para inducirnos a un mayor consumo. Aquí en estos inicios del programa de hoy habrá que establecer la dialéctica obligada, que es la conciencia crítica, si es que aún la conservamos, contra la seducción subliminal y digitalización de la conciencia. Fíjese usted, escuche este término porque se le va a hacer más familiar dentro de algún tiempo, si no es que ya la ha escuchado varias veces, la digitalización de la conciencia. Usted que nos ha seguido seguramente escuchó en alguno de los programas extraordinarios, un programa extraordinario que hicimos hace tiempo, que hicimos por allá por junio del año pasado, del 2020, que se llamó El Agente Digital y la nueva frontera del poder. Hicimos también uno que se llamó Transhumanismo y otro Ingeniería Social, que tenemos en nuestro canal Espejo en YouTube, y probablemente aquí en Radio Nesa lo puedan encontrar en los programas de Mundo Enigma que se van quedando aquí. A eso me refería cuando hablé en el programa del Agente Digital y la nueva frontera del poder. Por allá, le decía junio del año pasado, decía yo que este agente digital está metido en todos lados mediante las pantallas y los micrófonos, que cada vez son más y más eficientes. Están conectados con las superestructuras tecnológicas, donde dejan sus millares de millones de reportes que van creando lo que los entendidos de la cibernética, lo que los entendidos de la computación, de la informática, llaman el agente digital, que es, o el Big Data, perdón, no el agente digital. El agente digital es este elemento que va recolectando datos, que va espiando conversaciones, que va buscando tendencias y que después se convierte en un acopiador de información en los servidores de las grandes empresas, y después lo estructuran como el Big Data para ver una serie de cosas que necesitan para desarrollar cuestiones políticas o de otra índole. Entonces, pues, el agente digital es cuasi omnipotente. Este agente digital que refería yo en aquel programa, en la actualidad, y Dios nos libre, escuche usted lo que le digo, amigo de Mundo Enigma, Dios nos libre cuando ya esté trabajando, si no es que ya se está utilizando la computadora cuántica, el computador cuántico. El poder que va a tener el agente digital será ilimitado. Escúcheme usted, amigo del Mundo Enigma, ilimitado. ¿Por qué? Porque si a estas velocidades, con estas capacidades de almacenamiento y de flujo de información, estamos como estamos, imagínense cuando la computación digital entre ya de lleno, si no es que ya empezó a entrar, y seguramente hablaban de los chinos, de los canadienses, que ya tenían por ahí algún desarrollo de computación cuántica. Ya lo advertía hace bastante tiempo el gran escritor inglés Aldous Leonard Huxley, o Ray Bradbury, en su literatura fantástica, pero lo hizo más evidente el valiente, intrépido y heroico ex agente de la NSA, Edward Snowden, con sus revelaciones que actualmente lo tienen exiliado en Rusia. Cuando reveló las técnicas y tácticas de las que se valen las empresas superpoderosas estas,
que están incluso por encima de cualquier gobierno. Y esto no crea que lo estoy inventando, lo acabamos de ver, amigos de Mundo Enigma. Acabamos de ver cómo bloquearon, cómo silenciaron al presidente norteamericano que aún está en funciones, a Donald Trump. Es el hombre más poderoso del mundo actualmente. Bueno, hoy ya no, porque ya le dieron el triunfo al otro candidato, y entonces, bueno, pues estas empresas lo bloquearon. Lo mismo que le sucedió a este gran expositor, gran teórico de la conspiración, el exfutbolista inglés David Icke, que también fue suspendido, fue bloqueado en las redes sociales. A manera de anécdota, una conocida mía, a sabiendas de que yo daba clases hace tiempo de tecnologías de la información, fíjense ustedes, estoy hablando de personajes de élite, personajes de gran calado, y también estoy hablando de simples mortales como usted y yo, amigo de Mundo Enigma. Me decía esta conocida que ella sabía que yo di clases de tecnologías de la información en alguna parte de mi vida. Me pedía opinión acerca de una suspensión que le hizo Facebook en sus publicaciones. La suspendió durante un tiempo determinado Facebook por el tipo de publicaciones que hacía. Me decía que esta suspensión fue porque usó un término medio despectivo, y yo le decía que esto debe haber sido según los visores de dicha aplicación, los visores de este chat, los que supervisan, o los algoritmos encargados de supervisar estas cosas. Y me decía ella, entonces, ¿dónde está la libertad de expresión? ¿Cuál libertad de expresión? Le decía yo. Le comentaba que eso no existe para estos gigantes tecnológicos. Le decía, mira, la libertad de expresión en estos foros la marcan los visores de estos servicios, si no es que te la marcan los mismos administradores de los foros. Hay una serie de filtros. Cuando usted entra a una de estas redes e inserta un comentario, lo que puede pasar inicialmente es que la gente que administra el foro le diga que no puede usted publicar determinada cosa, porque no va de acuerdo con los intereses de la comunidad que están creando en ese segmento de esta aplicación. La otra puede ser también que usted haga la publicación desde su Facebook personal, y entonces, si eso en un grupo, bueno, pues esto le puede suceder con el administrador del grupo. Si es en su Facebook personal, esto le puede suceder con los algoritmos o con los visores, dicho de otra forma, que analizan los comentarios. Entonces, analicen ustedes, amigos, si pueden censurar a un presidente en funciones de un país tan poderoso, que no pueden hacer con lo que otro mortal común y corriente como nosotros inserta en estos foros. Bueno, pues esto va creando también un impacto psicológico y nos va, digamos que, domesticando en cuanto a la libertad de expresión. La libertad de expresión no tiene que definirla las gentes que administran Facebook, ni las gentes que administran ninguna red social. Esto no lo determina nadie. ¿Cuál es la libertad de expresión? ¿Qué es la libertad de expresión? Entonces, bueno, pues vamos a irnos, amigos, al primer corte.
y vamos a ver cómo nos va a ir afectando, cómo todas estas cosas, estos fenómenos que están ahí, estos fenómenos enigmáticos que están apareciendo en el uso de internet, pues, de esta carretera de la información, como se le llamó hace algún tiempo. Vamos a ver cuáles son las consecuencias y las secuelas que esto va a ir dejando a nivel psicológico en el alma humana. Es un análisis muy interesante, aunque parece muy técnico ahorita. No se vayan, amigos, nada más es parte del contexto. Vamos a entrar ya más directamente al tema de lo psicológico, lo emocional, lo afectivo, cómo nos afecta en todas esas partes esta nueva tecnología y cómo va construyendo los nuevos Frankensteins digitales. Bueno, amigos de Mundo Enigma, vamos al primer corte y en un momento regresamos, en un momento estamos con ustedes en esta psicología y tecnología, el Frankenstein digital. Muchas diferentes estructuras ancestrales, las culturas chamánicas, ¿verdad? Calle de Santiago, Guanajuato, yo estuve por allá hace poco tiempo. Una parte del tiempo y el espacio en alguna parte inmaterial. Bueno, amigos, pues estamos regresando, estamos aquí ya de regreso en este psicología y tecnología, el Frankenstein digital. Estamos regresando. Ahora, esto es solo la inducción del tema, lo que hemos hablado ahorita es solamente una parte inductiva al tema. Tenemos dos factores aquí en esta inducción que hicimos que son importantes en este tema de hoy. El agente digital, que es como denomino yo este asunto, este fenómeno del espionaje. Mucha gente se pregunta, simples mortales, ya hablé yo de dos tipos de gente: la gente que tiene cierta relevancia dentro de la sociedad, poder y algunas otras que puede ser influyente pues dentro de la sociedad, y la gente, los simples mortales, ¿no? La gente de a pie, que también es espiada porque es necesario la masa de información para entender el comportamiento, las inclinaciones, las aficiones, los fenómenos de consumo, todas estas cosas que las grandes empresas tecnológicas van recopilando para lograr en un momento dado establecer perfiles, como lo hacen y lo llaman el Big Data, como lo hacen regularmente todas estas empresas. Ahora, esto es el agente digital y la libertad de expresión, que quién regula o quién determina, quién es alguien que pueda determinar la libertad, quién es alguien que pueda acotar la libertad de expresión del ser humano. El propio ser humano acota su libertad de expresión. Hay una magnífica poesía, un magnífico poema del desaparecido Alberto Cortés, que decía más o menos en referencia a esto de la libertad de expresión. Dice: mi censura, reptando por oscuros laberintos, impone la moral de su estatura. Es decir, no uno mismo es quien tiene que imponer la moral y la libertad de expresión, si es que tiene conciencia. Los que no tienen conciencia no
no tienen límite, entran en una, dijimos en el programa anterior, en una incontinencia verbal, dicen cualquier barbaridad sin procesar primero lo que se está diciendo, y entonces esto pues va creando malos climas, malos ambientes y cuestiones de este tipo, ¿no? Estos dos elementos, más algunos otros que ya saltarán en el desarrollo de este programa, van a darnos una perspectiva hiper distinta. Ya lo verán, todos estos elementos nos están modificando psicológicamente. De la misma manera que cuando cambiaron de las máquinas de escribir a las computadoras, o de la digamos, cuando se abrió la era industrial, bueno, pues estos ya son tecnoparadigmas, como los llaman algunos expertos en estas cuestiones, ¿no? Como Daniel Stulin, por ejemplo, los tecnoparadigmas. Todos estos elementos nos están modificando psicológicamente. Todo esto lleva visos de ingeniería social. De la misma manera que cuando cambiaron todos estos aspectos del ser humano, se fue modificando su condición psicológica. Ahora las formas de comunicación, las expresiones y las interacciones humanas se han modificado en diversos sentidos. Nuestro programa de hoy es Psicología, Tecnología, Psicología y Tecnología, un Frankenstein digital. Bueno, pues veamos primero que nada, vamos a ver la psicología, es la que trata de, digamos, los asuntos del alma. Y nosotros los seres humanos comunes mortales hablamos del alma como si nos hubiese explicado alguien qué es el alma, como si la cultura popular o alguien nos hubiese explicado a nosotros, a cada uno de nosotros, qué es el alma, cómo está constituida. Y nosotros los seres humanos muchas veces hablamos de ella con mucha ligereza. Estamos diciendo aquí del hablar sin conectar con el cerebro, ¿no? Esta vez no la hablaremos no la vamos a hablar en forma tan detallada, sino más bien en una forma general. Ya hablaremos en algún momento a más detalle que han hecho algunos de los que han investigado a fondo este fenómeno del alma humana. Hoy nosotros estamos hablando del alma humana y el choque con la comunicación y con todos estos fenómenos de transformación tecnológica. Por ejemplo, Carlos Gustavo Jung hablaba de que el ánima tiene ánimos y ánima, son principios del alma que son femenino y masculino, pero hoy no vamos a entrar a tanto detalle en este asunto. ¿De dónde viene alma? ¿De dónde viene la palabra alma? Hay que desglosar las cosas de una manera más o menos acuciosa para poder, y sobre todo en este tipo de cuestiones, para poder entender de una manera más precisa lo que estamos diciendo. Alma viene de ánima, de animar, significa movimiento, digamos. La vida tiene movimiento, todos los seres vivos tienen movimiento, viene de ánimo, es lo que motiva, lo que mueve. Por ejemplo, lo que mueve a un ser vivo, a un ser humano, es lo que lo anima, lo que lo motiva, lo que lo hace ir a algún lado, lo que lo hace buscar alguna cosa, conocer otra. Todas estas cosas son parte de su alma. Bueno, y también esto muchas veces se confunde también con el humor, que está relacionado con el alma. El humor o los humores, ¿no? Esto ya son teorías también que vienen de tiempos muy ancestrales,
Por ejemplo, cuando Galeno hablaba de los humores, hablaba de que el ser humano tenía en su ser, tenía bilis blanca, negra, roja y amarilla, y entonces esto le daba cierta configuración a su temperamento. Entonces, bueno, pues este temperamento afectaba el ánimo del ser humano, pero bueno, estas son algunas de las cosas que descubrió inicialmente la medicina y los que se dedicaban a estudiar lo que es el alma, ¿no? Que es lo que la psicología pretende ayudar a mejorar, ¿no? Pretende ayudar a darle un equilibrio al alma humana. No solamente a la mente es parte del alma. Según el judaísmo, por mencionar alguna de estas doctrinas que son tan ancestrales, de estas, no doctrinas, sino de estos conocimientos tan ancestrales, decían, la dividen los judíos, el judaísmo divide en 5 niveles el alma: el movimiento, el espíritu, después viene un tercer nivel que ellos le llaman Nashama, viene la vida, y viene la vida o viva, y viene la esencia, que está pegada con el creador, integrada con el creador, que es un nivel muy alto de desarrollo del alma. Fíjense ustedes, son 5 los niveles, ¿no? El movimiento, el espíritu, el Neshama, el Hayá, que es vida o vida, el Yeidá, que es la esencia que está pegada al creador. Y esto es, digamos, una esquematización que hace el judaísmo de la dimensión interna. Ellos le llaman Nefesh a lo que anima a los seres vivos, y en el ser humano existe la sublimación de los instintos. Como lo hemos dicho en programas anteriores, es la elevación de los modelos instintivos humanos. Esto es posible, que de la elevación del modelo instintivo del ser humano, cuando lleva el manejo de sus instintos a otros niveles, el ser humano, bueno, pues ahí no hay, no hay ninguna otra especie sobre la Tierra que pueda lograr llevar o elevar, sublimar los instintos. Los instintos humanos entonces pueden alcanzar niveles verdaderamente extraordinarios, y que le van a dar un equilibrio sensacional extraordinario a su vida. Ahora, esto de la dimensión interna es algo que de lo que nos está haciendo olvidar este mare magnum de informaciones tecnológicas que en muchos casos no podemos digerir, ¿no? Todo esto que vemos en la internet y en todos estos lados, si no lo utilizamos adecuadamente, nos vacía total y completamente la atención hacia el exterior, hacia las exterioridades, y nos deja completamente hueca nuestra conciencia de la dimensión interna. Nos crea un hueco enorme de la dimensión interna. Este es uno de los efectos más peligrosos que puede tener la tecnología sobre el alma humana. No debemos confundir lo emocional con lo espiritual. Recuerden ustedes, una cosa es la parte emocional, porque hay mucha gente que se va con la voz del pueblo, con la voz de ahí de Juan de las Pitas, que dice que para alcanzar la devoción y
y el fervor religioso nada más hay que sentir, y no, también hay que pensar, y también hay que intuir, y también tienen que entrar en juego otras funciones del ser humano para que el alma es algo integral, el alma es algo sintético, es algo que sintetiza varias funciones humanas, no es algo tan simple como muchos lo definen, ¿no? Que nada más con el simple sentir ya se puede elevar el alma. Eso no es cierto, nada de esas cosas es cierto. Por eso estoy tratando aquí de hablar un poco más acerca de esta fenomenología del alma, pues, ¿no? Y su relación con las nuevas tecnologías, con todo esto de lo que tenemos nosotros ahora también que tener cuidado de cómo utilizar todas estas nuevas tecnologías para no vernos tan afectados en el sentido psicológico, en el sentido interno. Digamos que este es otro asunto, porque solo tocamos como referencia superficialmente todo esto, porque hablamos del alma al hablar de aspectos psicológicos, le decía yo, de tal modo que existe un vínculo entre el centro emocional o sistema límbico y el alma, que ya dijimos, pero no lo vamos a meter más, lo de ánima y ánimos, el alma y el sistema límbico y el centro intelectual. Todo esto lo estamos diciendo por la razón siguiente, y recuerden, en el programa de la conciencia, los ogros y las hadas, cuando hablamos sobre el conocimiento y la dimensión emocional o la dimensión cognitivo-emocional, decíamos que debe estar en equilibrio lo espiritual, lo intelectual y lo emocional. Para todos los que tienen, digamos, una tendencia a interpretar o tratar de interpretar o guiarse por principios religiosos, bueno, pues está el mito del paraíso, cuando Adán y Eva comen el fruto que les acerca una serpiente, que les da una serpiente, y este fruto se refiere única y exclusivamente, esta manzana, digamos, se refiere única y exclusivamente a la tiranía del instinto sobre la conciencia. Sencillamente el morder una manzana tiene un significado de entrar en la dimensión de los placeres sensoriales, es decir, lo que estaba yo mencionando ahorita, de volcarse hacia o en la búsqueda de los placeres sensoriales y dejar a un lado el crecimiento del alma, dejar a un lado o no encargarse de los procesos de nuestra alma. Entonces, bueno, pues lo que dijimos en el programa, en uno de los programas anteriores, aparece cuando muerden la manzana la tiranía del cerebro primitivo. Tenemos un programa ahí en nuestro canal Espejo en YouTube y también aquí en Facebook, que se llama El reptil siempre gana. Es decir, a nosotros nos tiranizan los placeres sensoriales y nos olvidamos del desarrollo interno. Entonces, con esto nos vamos a el segundo corte. Nos vamos a ir a este segundo corte, donde, bueno, pues vamos a hablar más acerca de todo este asunto, y vamos a ir viendo, vamos a ir definiendo en este segmento, antes de irnos al corte,
vamos a ir definiendo cómo o a qué se dedican las estructuras estas que estamos mencionando. Todas estas estructuras que estamos mencionando, que estamos viendo ahorita, que estamos definiendo ahorita, son estructuras que, digamos, se dedican a estimular un núcleo que tenemos en el cerebro que se llama el núcleo accumbens, que es el disparador de los grandes placeres sensoriales y es el creador de las ansiedades y las compulsiones, en conjunto con todos los subproductos o todos los productos que estos estímulos generan, es decir, todo lo que es lo que le llamamos la bioquímica de nuestro cerebro. Entonces vamos al último corte de este programa y con este último corte pues vamos a concluir nuestra emisión, pero no se vayan, que está muy interesante. Ya vamos a entrar a la parte de las afecciones psicológicas que producen estas tecnologías actualmente. En caso de incendio o fuga de gas, comunícate al 5743-4343. Nuestro cuerpo de bomberos acudirá de manera inmediata. En esa la seguridad es responsabilidad de todos. Gobierno Municipal. Música, cultura, raíces, información, noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio Nesa, la radio de todos. ¿Tu empleo no te satisface? ¿Quisieras aprender algo diferente? Capacítate en áreas como auxiliar de enfermería, nutrición y computación. No pierdas la oportunidad de aprender. El Instituto Municipal de la Mujer te espera. Comunícate al 5735-1752 y conoce los horarios y requisitos de inscripción. Nesa, ciudad de todos. Bueno amigos, y estamos de regreso aquí en Mundo Enigma, Misterio Digital por Radio Nesa, la radio de todos. Esta mañana del miércoles 13 de enero, del 2021. Bueno, así que decíamos, ¿a qué se dedican las estructuras estas que estamos mencionando para estimular el núcleo accumbens? Esa es la digamos que uno de sus objetivos principales, porque este núcleo es el disparador de grandes placeres sensoriales y el creador de las ansiedades y compulsiones. Si no se controlan los instintos de manera racional, nos causan enormes dificultades, y esto todos lo sabemos y todos lo hemos padecido en algún momento. Cuando nosotros ponemos por encima de el resto de las cosas la satisfacción de nuestros instintos, cuando nos volvemos autocomplacientes, cuando nos centramos en nuestro propio placer, bueno, pues estamos tiranizados por los deseos, que son deseos lícitos, pero no debemos permitir que nos tiranicen. Hay que administrarlos y hay que manejarlos con inteligencia, con intuición, con sensibilidad, que son cosas que tenemos que ir desarrollando. Todo esto que nos bombardea va directo a nuestro sistema límbico, a nuestro sistema emocional, que es el que nos gana, porque cuando a nosotros nos dicen, escuche usted, recuerde, cuando le han dicho que se va a terminar el trabajo, que ya no va a haber trabajo, ¿qué sucede? Pues le empieza a entrar la inquietud generada por el miedo, una emoción estimulada por
unas palabras, por algo que simple y sencillamente le están diciendo en ese momento. Es muy fácil estimular el sistema límbico y responde rápidamente por cuestión de que es un elemento de supervivencia. Estos elementos, los instintos, la parte instintiva, la parte primitiva del cerebro, más la parte emocional, son herramientas casi ciegas de supervivencia. Entonces se necesita el uso de la inteligencia y el uso de la voluntad. El uso de la inteligencia, ¿para qué? ¿Para qué es el centro intelectual? Para dirigir, para darle visión a estos otros elementos, para no actuar irracionalmente y cometer tonterías. Un ejemplo rápido y sencillo de esto es, le voy a poner un ejemplo rápido y sencillo, fácil de comprender. Es la diferencia entre enamoramiento y amor, entre enamorarse y sentir amor. Son cosas diametralmente distintas. Puede uno enamorarse por un olor, porque el otro tiene un rostro similar al nuestro, porque su lenguaje corporal es similar al de mamá o papá, depende la preferencia sexual o la condición en la que usted esté. Pero eso no es amor, es química. Esto es parte del funcionamiento químico de supervivencia de nuestro activo natural. Hay gente que quiere estar enamorada toda la vida, eso no se puede. El enamoramiento es algo químico que tiene caducidad rápida. No se puede estar enamorado permanentemente. Entonces, al poco tiempo esto caduca. Estas superestructuras digitales encontraron la manera de dominar las tendencias. Encontraron la manera de dominar pensamientos y aspiraciones humanas y de no dejarlas de estimular para que la supervivencia se convierta en el único interés del individuo. Es decir, ellos son capaces de crear esta tiranía que solo busque comer, dormir, tener sexo, ver la televisión, estar viendo su celular, y mientras más grande sea la pantalla, será mejor. Mientras más rápido sea el procesador, será mejor. Mientras más gigas tenga para consumir en la búsqueda de placer, será mejor. Nos vuelven auténticos cazadores de placer. No nos enseñan a moderarnos. Ahora, esta condición desincroniza la estructura corporal de la estructura espiritual del ser humano. Esto debe estar en equilibrio, pero estos elementos logran desincronizar y desestructurar el vínculo de lo corporal, el vínculo de los instintos, de las emociones, de la inteligencia y de la voluntad. Logran desequilibrar todo esto y crear una inestabilidad permanente en el ser humano que lo vuelve compulsivo. Entonces, bueno, pues los sentidos están saturados de tal cantidad de información sensorial que ni siquiera alcanzamos a digerir, porque las tecnologías de la información están bombardeando continuamente a las gentes, a los individuos. Claro, las emociones son impulsos y lo que las equilibra o las puede equilibrar es entre la inteligencia y la voluntad. Y solo así,
con la psique asentada se puede aspirar a desarrollar espiritualidad, que es el único antídoto que tenemos los seres humanos contra esta invasión total de nuestra vida a través de los medios digitales. Entonces, esto, por supuesto, la propuesta de la mayoría de las plataformas digitales y de los medios de comunicación es la inducción a la búsqueda de más placer, de más dinero, de más prestigio, de fama, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, vea usted las barras de programas de las televisoras, por ejemplo, la bóveda millonaria, acierte y gane, persiga sus sueños, hágase millonario, todo este tipo de eslogans, lo único que están haciendo es estimular todas estas partes una vez que se ha desestructurado y desvinculado la armonía existente entre lo corporal y lo espiritual. ¿No han visto ustedes, y son testigos, somos testigos todos los días de las barbaridades, tonterías y atrocidades que muchos han hecho en las redes sociales con tal de obtener likes, con tal de obtener reconocimientos ahí en las redes sociales, con tal de obtener vistas en las redes sociales? Esto es verdaderamente aterrador. Estas cosas afectan la psicología humana de una manera terrible. Este nuevo elemento que entra por nuestros sentidos, recuerden ustedes, si domina nuestra vida las emociones y los instintos, solamente estos, estamos fritos. Hemos dicho muchas veces que la relación entre necesidades y deseos es un acto de conciencia. Reflexione usted, y esto lo hemos dicho en otros programas, cuál es la relación entre lo que necesita y entre lo que quiere, cuáles son sus deseos y cuáles son sus necesidades. Y va a darse cuenta del desequilibrio enorme que tiene uno en esta sociedad a través de todos estos medios que están constantemente moviendo las emociones y los deseos humanos. Mediante las redes sociales la comunicación resulta mucho más sencilla y rápida, y además las redes sociales tienen un alcance global, por lo que podemos hablar y relacionarnos con personas de todo el mundo, no solamente con personas de nuestra comunidad cercana. Esta situación supone también una desventaja porque algunas personas se aíslan al utilizar las redes sociales y se alejan de la vida real. Esta es una afección tremenda al alma humana. Otro factor que ya apuntábamos en los bloques anteriores es el elemento de que existen visores, bots o algoritmos que son los que realmente controlan y explotan los datos que manejamos en estas plataformas digitales de comunicación. Otro elemento que es peligroso es la creación de identidad dentro de una de estas redes sociales. Ya sea que usted sea quien está creando identidades falsas o lo estén engañando a usted con una identidad falsa, porque ahí no vemos a quien está detrás de la pantalla de nosotros. Y ahora con tantos filtros y Photoshop y todo este tipo de cosas, se puede suplantar o se puede crear una imagen falsa con mucha facilidad. Entonces podemos estar hablando con cualquiera que no es necesariamente lo que él nos está diciendo a través de estas redes de comunicación.
En la actualidad, Facebook se está utilizando por algunos psicólogos para la detección de trastornos mentales, puesto que se han puesto en evidencia que las actualizaciones de estado, los me gusta, las fotos, los comentarios, los grupos a los que se pertenecen, los eventos que interesan y otros aspectos de Facebook dicen mucho de las personas y pueden servir de guía para detectar trastornos mentales. Esa es una de las ventajas que pudiese tener estas redes sociales. Pero, por otro lado, Facebook extrae gran cantidad de datos para obtener un mejor conocimiento de las tendencias y los perfiles de las personas. Ahora, ha habido casos donde alguien haciéndose pasar por un personaje famoso utiliza esa fachada para cometer delitos como trata de personas o como incluso exhibir o solicitar a menores de edad que se tomen fotografías desnudos, por ejemplo, y se las envíen a ellos, haciéndose pasar por personajes famosos que están organizando algún concurso, alguna actividad de este tipo, y que les dicen que hagan esto porque quieren ayudarlos a que sean famosos. Entonces la gente, como está enganchada con este tipo de fenómenos desde la infancia, hacen estas barbaridades buscando fama, reconocimiento, prestigio, dinero, lo que tanto y tanto repiten estos señores de las televisoras o de las redes sociales, de alcanza tus sueños. ¿Qué sueños? ¿Qué sueños puede tener alguien en la infancia? ¿No? Ser bomberos, ser maestros, ser, no sé. Y meterle otras cosas en la cabeza, pues es engancharlo en una aventura bizarra, ¿no? Estos super servidores y algoritmos de las compañías tecnológicas, informáticas, han, como lo dijo Edward Snowden, crecido exponencialmente y están generando casos como el de los metadatos para los perfiles electorales, es decir, para manipular y enfocar las preferencias de los electores en los procesos políticos. Nuestra identidad virtual y nuestra identidad real son dos elementos que tenemos que manejar con mucho criterio, porque miren ustedes, ahora hay una tendencia que están refiriendo, y ya tienen incluso en perspectiva estas compañías que manejan tal cantidad de datos. Recuerde usted lo que dicen los expertos en informática: si el producto es gratis, el pago eres tú. O sea, si te están ofreciendo un servicio gratis, es que tú eres el producto. Tus datos son lo que les interesa. Entonces te manipulan de mil maneras para sacarte toda esta información que a ellos les interesa que pongas ahí. Actualmente están haciendo algunas propuestas para poder acopiar toda la información digital de una persona que ya no está en este mundo, de alguien que falleció, y luego van a crear una especie de avatar de esta persona que falleció, para que aquellos que lo conocieron puedan platicar con esta persona fallecida. Fíjense ustedes que hasta parece algo sumamente siniestro esto. Entonces, bueno, pues esto, hasta estas cuestiones está llegando la desvinculación de
que se ha ido logrando del equilibrio entre la espiritualidad y las cuestiones corporales, ¿no? Y la emocionalidad y todas estas cosas que son parte de la estructura del alma humana. Todo esto es parte de la estructura del alma humana, de la totalidad del alma humana. Entonces, bueno, pues fíjense ustedes lo que estoy diciendo, de crear una especie de avatar que responda a ciertas preguntas, a ciertas cosas que se han podido extraer de la información o de la huella digital que dejó alguien que falleció en las plataformas tecnológicas o digitales. Pero bueno, eso será algo que se tendrá que discutir o ver en algún otro de nuestros programas. Por hoy es suficiente, es más que suficiente. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, en una emisión más de Mundo Enigma. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos en la siguiente emisión, Dios mediante. Cuídense mucho, utilicen su tapabocas y sus gogles si es posible. Cuídense mucho, asistan a la vacunación en cuanto les toque y bueno, Dios mediante, nos seguiremos viendo en estas emisiones de Mundo Enigma. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.